Me da mucho gusto poder ver a todos nuevamente, otro domingo, otra semana que podemos experimentar la fidelidad de Dios. Y para mí hay muy pocos domingos, o de hecho hay muy pocas fechas especiales en las que predico de la ocasión que se celebra. Hoy se celebra el Día del Amor y la Amistad, así que vamos a hablar del amor, pero no del amor que conocemos entre una pareja o un noviazgo. Vamos a hablar acerca de un amor que todos ustedes conocen y yo también, el amor al dinero. Vamos a hablar acerca de la codicia, acerca del peligro que la Biblia nos muestra de codiciar y amar el dinero más que amar a nuestro prójimo o amar a Dios. Así que si gustan ponerse de pie, vamos a orar y vamos a pedir para que este tiempo sea de bendición, que los pasajes que vayamos a leer, que nos edifiquen, que los podamos entender, que su palabra habla en nuestras vidas y seamos edificados. Amén. Vamos a orar. Padre, en este día te agradezco por cada hermano que está en este lugar, Señor. La razón por la que nos reunimos es para estar en comunión contigo, Señor, para glorificarte y para aprender de tu palabra. Y en este tiempo, Señor, te pido que cada hermano que esté en este lugar, Señor, al estar aquí, que pueda abrir su mente, su corazón, que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra, Señor, que seamos edificados y salgamos de este lugar gozosos al haber aprendido de tu palabra, al haber entendido, Señor Jesús. Y te pido que cuando salgamos de aquí, Señor, no solamente sea gozo, sino también redargüimiento de tu Espíritu Santo al ver nuestro reflejo en la Biblia y ver las cosas que hacemos mal, ver nuestros errores. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser mejores, Señor, a glorificarte en todo y que tu Espíritu Santo nos dé el dominio propio. Gracias, Cristo Jesús. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Si gusta abrir su Biblia, vamos a estar leyendo en el libro de Nehemías. Vamos a estar viendo una ocasión en la que el pueblo tuvo este gran amor, y no es el amor que se celebra hoy, sino un amor que daña, un amor que lastima, y es ese amor al dinero. Entonces vamos a estar en Nehemías capítulo 5 y voy a dar una reseña breve acerca de qué es lo que está sucediendo en el libro de Nehemías para que podamos entender mejor el pasaje. Si recuerdan, la semana pasada yo predicaba acerca del libro de Jeremías. Predicaba acerca de cómo había sido tomado el pueblo a Babilonia por tantas décadas y tantos siglos, de que el pueblo continuaba en idolatría, continuaba desobedeciendo a Dios, continuaba haciendo aquello que no era agradable ante los ojos de Dios. Y Dios no es un Dios que se tarde en ejecutar su justicia. Simplemente el hecho de que no lo hacía era por su misericordia, pero llegó el momento en el que llega Nabucodonosor con su ejército y arrasan con Jerusalén y se llevan a la gente. Y tiempo después tenemos a hombres como Nehemías y Esdras que Dios utilizó para que pudiesen regresar los judíos a Jerusalén. Esdras era un sacerdote que vemos que él es el que nuevamente implementa la ley de Dios, le enseña a aquellos judíos que no habían escuchado, obedecido los mandamientos de Dios, les lee los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y quedan completamente quebrantados al ver cómo ellos habían fallado a Dios. Y Nehemías era un hombre que había sido enviado por el rey persa para que edificara nuevamente los muros y construyera el templo. Era más bien un ingeniero, un hombre que estaba ahí para construir y gobernar. Y vemos en los primeros capítulos todas las adversidades que tiene Nehemías y el pueblo para construir las murallas. Tenían enemigos que constantemente los querían ver fracasar. Las murallas eran una vergüenza para todos los judíos. Las murallas estaban completamente derrumbadas. Como pueblo no tenían ningún tipo de orgullo, no se podían sentir bien acerca de la manera en la que se veía su ciudad en ruinas, había sido completamente destruida. Entonces Nehemías, con aquello que Dios puso en su corazón para que fuera y volviera a edificar las murallas, llega y mira todos los problemas que tienen, todos los riesgos, todos los enemigos, y ve que son muy poquitos ellos. Y Nehemías el libro de Nehemías me gusta mucho porque vemos cómo ellos se encargaron de construir y a la vez se protegían unos a otros, se cuidaban.
En los primeros 4 capítulos explica Nehemías, en el capítulo 4 específicamente, los enemigos que ellos tenían y las amenazas que recibían. Entonces eran pocos judíos en una ciudad completamente desolada que era Jerusalén. Nehemías dice que había hasta animales silvestres haciendo sus guaridas, sus hogares dentro de Jerusalén, de lo poca gente que había en ese lugar. Y fuera de la muralla, fuera de la ciudad de Jerusalén se encontraban enemigos, gentes que los querían ver fracasar. Ahora, en el capítulo 5 de Nehemías, vamos a ver cómo los enemigos no solamente se encuentran fuera de las murallas, fuera de la ciudad, sino que también tenían enemigos dentro de la ciudad. Entonces Nehemías es un hombre que fue fiel a Dios. Podemos ver la fidelidad con la que él le sirvió a Dios, la manera en la que él confiaba en lo que Dios había puesto en su corazón y en lo que él estaba haciendo. También vemos que es un ejemplo de un líder político. Hoy en día todos podemos quejarnos acerca de nuestros gobernantes porque son personas que están ahí por elección popular. Todos podemos criticarlos. Pero donde vemos que Nehemías es un hombre de Dios que podemos tomarlo como un ejemplo de un buen sirviente, un buen siervo público. Y también podemos ver aquí cómo Dios le pone a él la sabiduría para poder arreglar los conflictos que tenía con sus enemigos. No los que estaban afuera, sino también los que estaban dentro del pueblo de Israel. Entonces vamos a leer los primeros capítulos de versículo 5. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 5 de Nehemías. Dice lo siguiente: en esos días algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. En el primer versículo está diciendo Nehemías que él observa que hay una protesta. Hombres junto con sus esposas se levantan. ¿Y por qué están protestando? Bueno, porque están siendo oprimidos. Hay una injusticia que se está realizando. Ellos se levantan en protesta. Hay ciertas áreas en las que ellos no están de acuerdo y tienen que levantarse. Y empiezan a protestar en medio de la construcción de la muralla, en medio de este trabajo tan grande, tan arduo que estaban haciendo. Era construir una muralla alrededor de la ciudad. Ya en el capítulo 5 van como a la mitad. Y de repente hay una huelga, hay una protesta dentro de la ciudad. Y Nehemías es el que está escribiendo todo esto. Así que vamos a ver el versículo 2, por qué estaban realizando esta protesta. Decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. La razón por la que estaban en huelga no eran por las horas largas. La razón por las que ellos estaban protestando no era porque no les gustaba ciertas cosas de Nehemías o del gobierno en ese momento. No sé por qué vemos marchas nosotros aquí en Guaymas, por cualquier cosa, ¿no? Aquí la gente no está de acuerdo con algo y van y cierran ya la comisión para la salida a Guaymas Norte, o van al centro y cierran la Cerdán. Y pues ni hablar del bloqueo que está acá yendo a Obregón, ¿no? Sacan sus machetes y ya nadie va a pasar. Pero aquí la protesta que están realizando es por algo tan básico como el alimento, el comer. No tenían alimento suficiente. Vamos a ver el versículo 3. Dice: otros decían: hemos hipotecado todos nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Hay hombres que están diciendo: sabes que ya no tenemos que comer, hemos dado todo lo que tenemos, vendimos nuestros terrenos, nuestros viñedos. Vemos que era todavía una comunidad muy agrícola. Al decir hemos vendido nuestros viñedos, hemos vendido todo lo que tenemos, están hablando acerca de las reservas que tenían. Todo lo que ellos podían poseer materialmente ya lo han vendido, ya no tienen más, pero ya no hay comida. No les alcanza ni para comer ellos mismos. ¿Por qué? Nehemías está escribiendo esto porque él acaba de observar lo que está sucediendo. Está viendo cómo hay ciertas personas que están siendo oprimidas, que están siendo tratadas injustamente por la codicia de algunos hombres ricos, de algunos gobernantes ricos, que habían abusado del poder y la autoridad que se les había dado y lo habían robado a los pobres. Y no solamente les robaron lo que tenían, los ricos tenían mucho y le robaron a los pobres. Pero no solamente le robaron lo poco que tenían los pobres, sino que les robaron hasta lo que no tenían.
Y se pone muy fea la situación, se pone muy difícil para todas estas personas queriendo construir un muro y estaban de acuerdo. Todos sabían que era lo correcto y querían apoyar a Nehemías, pero tenían que comer. ¿Cómo le iban a hacer si no había suficiente alimento en sus hogares? Vemos que no les alcanzaba, no era suficiente para los pobres, pero los ricos tenían mucho. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 35, pero no pierda aquí Nehemías porque vamos a regresar. Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice lo siguiente, Hechos 20:35, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Aquí están los apóstoles hablando acerca de las palabras que Jesús habló. Nosotros hoy tenemos el conocimiento de las enseñanzas de Jesús. Podemos abrir el Nuevo Testamento, podemos leer los evangelios, podemos saber lo que Jesús requiere de nosotros, cuáles son sus enseñanzas y sus mandamientos. Pero esto que se está hablando aquí no solamente es algo nuevo, no es algo que Jesús haya traído cuando vino a la tierra, sino que era algo que los judíos ya debían haber estado haciendo. En la ley de Moisés se describe cómo era necesario que debían de proteger a las viudas, a los huérfanos, a los que eran extranjeros en su tierra, pero también al pobre. Y aquí vemos en el primer versículo que la queja que tienen aquí estas personas están diciendo que estos hombres y sus esposas se elevaron en una protesta contra sus hermanos judíos. Ya el enemigo no se encontraba solamente fuera de la ciudad, sino que dentro de la ciudad los mismos judíos estaban abusando unos de otros. Los ricos y los gobernantes estaban aprovechándose de los pobres y estaban robándoles y estaban haciendo una injusticia con ellos. Y Nehemías está viendo todo esto y no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces vamos a leer el versículo 4 nuevamente en Nehemías. Dice, otros más decían, para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Está hablando acerca de que ahí para los judíos todavía en Jerusalén debían pagar sus impuestos. Y no nos está diciendo aquí que está malo pagar impuestos, no, debemos hacerlo, es nuestro deber civil. Como creyentes no debemos estar en contra de pagar nuestros impuestos o en desobediencia civil por no querer pagar una cantidad de dinero al gobierno. El problema que estamos viendo en este versículo es que los gobernantes, su corazón estaba lleno de codicia y les prestaban dinero a las personas para que pudieran pagar sus impuestos a ellos mismos. Y habían hipotecado sus viñedos y sus campos y sus granjas y todo lo que tenían para pagar impuestos y ya se habían quedado sin nada. Entonces, podríamos ver solamente este versículo y decir, ¿ves que la consecuencia de pagar impuestos, el dinero que se le roba a la gente? Pero no es lo que está diciendo Nehemías. Nehemías está diciendo que los gobernantes eran corruptos y estaban poniendo sobre la gente una carga muy fuerte. Estaban enriqueciéndose de una manera injusta. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Nehemías? Voy a leer el versículo 4 y 5. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Qué tristeza escuchar acerca de estos hombres que no tenían absolutamente nada, eran pobres. Los gobernantes corruptos, codiciosos y los ricos de la ciudad le prestaban a estas personas que estaban necesitados para pagar sus impuestos solamente para poder comprar comida.
y tuvieron que hipotecar todo lo que tenían y aún así no podían ni alimentarse ellos mismos y tuvieron que vender a sus hijos y a sus hijas como esclavas. Y esta gente está protestando y está diciendo, ni aún así nos alcanza para comer. Hemos dado todo lo que tenemos. Nuestros propios hermanos, nuestros hijos son iguales que los hijos de ellos. Somos de la misma familia y aún así han abusado de nosotros. ¿Por qué? Por la codicia. Porque no importa nuestro estatus social. No estoy diciendo que los ricos son malos. El problema es la codicia, porque los pobres también tienen codicia. Los pobres también deseamos cosas que no tenemos. Y la Biblia nos explica cuál es el problema de que siempre estemos deseando y buscando y queriendo aquello que no podemos obtener. ¿Qué es lo que sucede? Con el afán de obtenerlo, el hombre es capaz de matar. El hombre es capaz de cometer crímenes, es capaz de lastimar y dañar a su hermano, mucho más a un desconocido. La Biblia nos explica acerca del peligro de desear cosas materiales. El problema es que no importa cuánto usted tenga y cuánto yo tenga, nunca será suficiente. Esto proviene de un corazón que no está agradecido con Dios por lo que tiene. No está satisfecho con la vestimenta que tiene, con la ropa. No está contenta con el carro o con la ruta del camión que le toca agarrar. No está contenta con la motito itálica que tiene el Paul. No estamos contentos con lo que tenemos. Y a raíz de ese descontento que tenemos con Dios, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das aquello? Empezamos a codiciar y a desear cosas que no podemos obtener. Aquí este pueblo estaba completamente endeudado, hasta sus hijos y hijas las habían vendido. Pero porque los ricos y los gobernantes habían abusado y estos hombres habían robado al pobre. La Biblia nos habla acerca del peligro de robarle al pobre. Me acuerdo que cuando estábamos chicos, mis papás siempre nos hacían leer un proverbio diario y ahí vienen muchos proverbios acerca del peligro y quién se encarga de cuando nosotros le robamos a aquel que no tiene nada. El problema es de que no solamente los ricos roban, sino que los pobres también roban. Si no, no es que no hubiera ladrones aquí en las lomas de Colosio. El problema es de que sí hay. ¿Por qué? Porque también el pobre tiene codicia en su corazón. No es exclusivo del rico. Cada uno de nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos unos deseos tan malos, tan feos. Entonces, aquí el problema, hermanos, no se vaya pensando que los ricos son malos, no. El problema es la codicia que está dentro de nuestro corazón. Porque yo estoy segura que todos nos ha tocado que estamos en el camión y se sube alguien con un teléfono mejor. O especialmente en Navidad o el Día del Niño, o todas las fechas cuando la gente estrena. Usted está mirando lo que le alcanzó a comprar y ve que alguien trae algo mejor y de repente ya no está tan contento con las botitas o los botines o las chanclas que trae usted. De repente las que trae el vecino están más bonitas, están más atractivas y cuando se las regalaron usted estaba contento, pero al compararlo con el de alguien más ya de repente no es suficiente. Estoy muy contento con mi casita porque le pintamos una pared, pero voy a la casa de mi vecino y veo que está toda enjarrada y terminada y de repente mi casa ya no me llena de felicidad como antes. El problema no son los ricos, el problema es la codicia y el amor al dinero, el amor a querer tener más cosas materiales y vivir fuera de nuestro alcance, no estar agradecidos con Dios por lo que tenemos. En diferentes ocasiones hemos leído Mateo capítulo 6, donde nos habla la Biblia acerca del cuidado que tiene Dios para aquellos que lo aman. Dios no promete darnos el mejor carro ni la mejor casa, nos promete poner un techo sobre nuestra cabeza, vestirnos, darnos de comer, darnos de beber. Él sí se compromete con eso. A veces nosotros no estamos contentos con lo que Él nos da de comer o con el techo que pone sobre nuestra cabeza y es por eso que empezamos muchas veces a enojarnos o molestarnos o a comparar nuestra vida y lo que tenemos con otros. Hermanos, lo que estaban haciendo aquí estos judíos ricos y gobernantes, los nobles dentro de Jerusalén, es algo terrible. Si de por sí tenían amenazas me gustaría si cuando llegara a su casa usted lee el capítulo 1 al 4 de Nehemías, está muy corto, para que vea el tipo de amenazas al que se enfrentaba Nehemías y el pueblo.
Ellos realmente estaban a punto de morir porque sus enemigos se habían juntado para derrotarlos, para acabar con ellos. Pero cuando Nehemías ve lo que está sucediendo, que el enemigo no solamente está afuera, sino que la gente aquí mismo están abusando unos de otros al punto que no se tocan el corazón cuando ven que tienen que dar todo lo que tienen solamente para comer. Mira, muchas personas aquí, yo estoy seguro que veían esta situación y decían, esto es injusto, esto no está bien, esto no debe ser. Y vamos a ver cómo más adelante Nehemías es el único que mira la situación y tiene compasión, lo siente en su corazón, siente compasión por lo que está sucediendo, pero también lo medita, lo piensa, ¿cómo vamos a solucionar esto? Vamos a encontrar una solución y es el único que se presenta ante Dios para buscar una respuesta. Porque muchas veces nosotros vemos una injusticia y queremos actuar en el momento, queremos reaccionar y terminamos haciendo las cosas peor. O a veces solamente vemos una injusticia y nos dolió un ratito, luego ya me fui y se me olvidó. O a veces pensamos mucho en las cosas y nunca hacemos nada. Pero aquí vemos que Nehemías no era así. Nehemías era un hombre que gracias a Dios podemos aprender de las experiencias que él vivió. Podemos leer su libro y podemos nosotros ser edificados y salir de este lugar diferentes con la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo el versículo, leímos el 4 y el 5, vamos a leer el versículo 6. Cuando oí sus quejas me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos hombres nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué una reunión pública para tratar el problema. El versículo 6 nos explica que se molestó mucho. Nehemías escucha las quejas y dice, esto no está bien, esta es una injusticia. Está muy molesto, está muy enojado. ¿Por qué los ricos están prestando intereses a los pobres? ¿Por qué los ricos están haciendo estas obras malvadas con sus propios hermanos? ¿Por qué no se tientan el corazón y ven la necesidad y en vez de ayudarlos les quitan todo lo que tienen? En vez de extender la mano y ver que están en un tiempo de crisis, que hay hambre en la ciudad, que no hay manera de trabajar, en vez de voltear y ver cómo vamos a ayudar a otro, aprovecharon la oportunidad para beneficiarse ellos mismos. Hermanos, por ejemplo, estamos en una pandemia y mucha gente está sin trabajo, o que escuchemos que una familia perdió a un pariente y en la necesidad están vendiendo sus carros y están bien baratos porque tienen que pagar el funeral. Están vendiendo esto y aquello, hay que aprovechar en vez de decir, ¿sabes qué? Vamos a juntar una ofrenda y vamos a bendecirlos, vamos a ayudarlos. Lo que hicieron los ricos en su manera tan egoísta de pensar, dijeron, esta es una oportunidad para generar más riqueza. Esta es una oportunidad para hacernos más ricos. Les voy a prestar dinero y lo voy a hacer a intereses y voy a ganar aún más. Pero la ley de Moisés ya les hablaba y ya les decía que tenían que ayudarse unos a otros. Y es aún más triste cuando vemos situaciones como estas dentro del cuerpo de Cristo. Que vemos que nuestro hermano está necesitado y en vez de decir, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? O sabe que voy a ir al mandado, voy a ir a comprarle una despensa que necesita. Hermano, si quiere yo le presto dinero y cuando empiece a trabajar me paga, pero me va a tener que pagar con intereses. Hermano, ¿sabe que yo sí le puedo prestar lo que necesita, pero aquí van mis requisitos? No voy a desaprovechar la oportunidad para ser beneficiado. Qué triste que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de aquí mismo los creyentes, abusemos unos de otros por beneficio propio, por la codicia, por querer ganar, por querer aprovechar la oportunidad que se nos presentó, en vez de tener una mente como Cristo, una mente nueva, una mente renovada y decir, no, yo veo la situación en la que se encuentran y voy a ayudarles. Voy a extender la mano, voy a tener compasión con aquellos que están necesitados. Aquí vemos el gran problema con estos judíos, de que ellos veían a sus hermanos, a sus mismas familias, a sus mismos parientes, estar en deudas y sin poder comer y aprovecharon la oportunidad para enriquecerse. Y no les dolió el corazón ver que tenían que vender a sus hijos y a sus hijas y que se morían de hambre, no fue suficiente.
Qué terrible que dentro del cuerpo de Cristo, cuando todos debemos de estar siguiendo a Cristo Jesús, con Él como la cabeza de la iglesia, cuando todos debemos estar mirándolo a Él y tener un corazón como el de Él, busquemos oportunidades para abusar unos de otros. Qué triste, imagínense. En ese instante Dios no le va a hacer nada. Tal vez no tenga que rendirle cuentas en ese momento. Pero sabemos que un día todos nosotros estaremos parados frente a Él y estaremos cara a cara. ¿Y qué va a suceder cuando Él nos pregunte, Alex, ¿qué hiciste con todas las cosas materiales que te di? ¿Qué hiciste con todo aquello que puse a tu disposición? ¿Ayudaste al pobre? ¿Ayudaste al necesitado? ¿Extendiste la mano cuando había alguna necesidad a tu alrededor o aprovechaste, fuiste codicioso y amabas más las cosas materiales y aprovechabas cada oportunidad para enriquecerte y pisotear a los demás y avanzar en tu propio propósito de vida? Un día, hermanos, todos le rendiremos cuenta a Él. El año pasado predicaba en noviembre acerca de cómo el creyente debe tener como prioridad a Cristo Jesús, pero muchas veces tenemos como prioridad el trabajo. Ahorita, durante la pandemia, todos querían venir a la iglesia y empezaron los servicios y vemos que hay gente que todavía no viene. Pero ¿cómo estábamos? Oh, en cuanto abran la iglesia, el primer domingo, ahí voy a estar. Pero dice, no, es que también, como ya están abriendo las cosas, necesito trabajar. Y el patrón me pidió que trabajara el domingo y cómo voy a desaprovechar la oportunidad. Bueno, hermano, también tenemos estudio bíblico el jueves. No, es que estoy muy cansado y el jueves tengo que descansar. ¿Qué está amando más, hermanos? ¿Qué está amando más? ¿Acaso Dios algún día lo ha dejado sin comer? ¿Acaso Dios algún día lo ha desamparado? Hechos 20:35 leíamos y decía el versículo que es mejor dar que recibir, pero todos tenemos una cultura tan horrible de siempre estar esperando algo. Mucha gente se acerca a la iglesia esperando algo de Dios. Muchos eventos cristianos solamente se llenan porque les dan comida, porque les van a dar un regalito a los niños, porque les van a dar una mochilita con útiles escolares, pero no amamos a Cristo. No amamos a la iglesia, no amamos a los hermanos dentro de la iglesia. Es más, muchas veces a los hermanos nos acercamos a ellos porque queremos algo a cambio. Eso está mal. Debemos nosotros buscar a Cristo Jesús porque Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y cuando estábamos condenados a una muerte eterna, Él nos libró, nos rescató, nos dio nueva vida, nos regeneró para poder creer en Él. Nacimos de nuevo. Ahora tenemos comunión con el Padre. Podemos entrar ante su presencia. Podemos conocerlo. Eso es lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Pero pensamos que la iglesia muchas veces es el lugar donde me van a dar. O tal familia, tal hermano me va a dar esto o aquello. Y ese es el gran problema de muchas personas en las iglesias. Que todos queremos recibir y no queremos dar. Entonces, ¿qué sucede con todas las escrituras y las enseñanzas que dio Jesús? ¿Para quién son? Si no son para usted, ¿para quién son entonces? Hermanos, seamos más como Jesús. No seamos como estos hombres codiciosos de los que estamos leyendo, que viendo la oportunidad, viendo qué tan mala la situación estaba, utilizaron esto para aprovecharse y ganarse ellos más cosas materiales de una manera deshonesta, que a Dios no le agrada. Y vemos que Nehemías se enoja por todo lo que ve en el versículo 6 y llama, después de pensarlo, ahí el versículo 7 dice que después de pensarlo mucho, él veía cómo esta situación le quebrantaba el corazón, pero lo pensó, no actuó en ese momento, sino pensó y dijo, ¿qué puedo hacer? Vemos que en el versículo 7 llama a una junta, una asamblea y dice, vamos a hablar acerca de lo que ustedes están haciendo en público. Habla acerca de lo que está pasando con ellos. Entonces vamos a ver lo que deciden hacer en el versículo 8. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar
a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos. Pero ahora son ustedes los que se someten a la esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en defensa. Les dijo Nehemías, ¿sabes qué? Mira lo que estamos haciendo. El rey pagano Artajerjes me mandó en una caravana y hasta Dios proveyó todo lo que necesitábamos para construir. Y vemos la mano de Dios, cómo se está armando toda la muralla y estamos rescatando a nuestra propia gente, pero ahora resulta que ustedes mismos están causándole el mismo mal a la gente. ¿Cuántas veces debemos redimirlos? ¿Cuántas veces debemos de comprarlos? Ahora los rescatamos de gente extranjera y ahora vienen a hacerse esclavos de los mismos parientes. Eso no está bien, no es justo. Entonces vamos a ver el versículo 9, aquí vamos a enfocarnos acerca de lo que dice aquí Nehemías. Entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? ¿Qué dice Nehemías? El temor de Dios. ¿Qué es lo que lo impide a él abusar su puesto de autoridad? ¿Qué impide que él con toda la autoridad y el puesto que le dio este rey de Persia, qué impide que él también abuse de la gente y empiece a prestar dinero a intereses y se robe todo el material para la construcción y se robe las palas y también sea como muchos lugares aquí, lamentablemente es la cultura tan fea? ¿Qué es lo que lo impide a él que sea como todos los demás? El temor de Dios. Y mucha gente piensa que tenerle miedo es miedo a Dios, temor de Dios es miedo de que, ay, no puedo hacer esto porque me va a caer un rayo y me va a destruir Dios. No, temor a Dios es reconocer que Dios ve todo lo que usted hace, que Dios conoce cada uno de sus pensamientos, que Dios sabe dónde se encuentra, que Dios sabe con qué intención hace las cosas. Tener temor de Dios es reconocerlo en todos nuestros caminos y decir, ¿sabes qué? Yo sé que un día tendré que rendirle cuentas a Dios. Por lo tanto, no voy a hacer esto. No voy a ofenderlo, no voy a desobedecerlo, no voy a vivir de una manera rebelde porque yo sé que un día tendré que darle cuentas. Tal vez aquí no me pase nada. Tal vez la justicia de Dios no sea inmediata. Y muchas veces, como les he comentado en otras ocasiones, pensamos que porque Dios dejó que hiciéramos algo malo, que lo acepta o que está de acuerdo. Para nada. Un día le tendremos que rendir cuentas. Y dice Nehemías, lo que me ha impedido a mí hacer lo mismo que ustedes es el temor a Dios. Y eso es tan importante, hermanos, el temor a Dios. Reconocerlo, saber que un día estaremos ante Él. Y lo que dice aquí Nehemías está diciendo, qué vergüenza que nuestros enemigos, que la gente allá afuera se dé cuenta de lo que ustedes están haciendo. Es lo mismo como nosotros venimos a la iglesia, ¿verdad? Y que vieran aquí a los de la alabanza y que vienen y dicen, Cristo, yo te amo. Y que luego los vieran allá peleándose, mal hablados, groseros. ¿Qué diría la gente? Para eso voy a ser cristiano. Y lo hace, ¿por qué? Porque es una vergüenza que una persona que venga aquí y se para aquí enfrente y hable muy bonito de Dios, vaya y haga algo así en público. Es una vergüenza, la misma vergüenza que estaba sintiendo Nehemías al decir, los enemigos nos quieren matar y queremos impedir que continúen sus malas obras contra los judíos, pero ustedes mismos así se tratan. ¡Qué vergüenza! El temor de Dios, hermanos, evitará que en público usted también traiga vergüenza al nombre de Cristo. El temor de Dios también ayudará a guardar su testimonio y a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, vamos a leer el versículo 10. Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Dice Nehemías, yo también tengo dinero, también veo la necesidad y también he estado prestando y haciendo lo mismo que ustedes. Pero lo que nos habla aquí Nehemías es acerca de cambiar lo que estaban haciendo, cambiar esa manera en la que estaban obrando.
Ahora veámoslo como creyentes. Esto se llama arrepentimiento, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar aquellas cosas que hacíamos que deshonraban a Dios. Muchas veces cuando evangelizamos, incluso aquí en la iglesia, tenemos el concepto equivocado de que podemos venir a la iglesia y seguir viviendo igual. ¿Por qué? Porque cuando se nos evangelizó, se nos dijo, haz esta oración para que te vayas al cielo, no te vayas al infierno. ¿Quieres irte al cielo? Sí. Bueno, haz esta oración. Y dijimos la oración y dijimos, está bien, puedo seguir viviendo igual, pero ahora me voy a ir al cielo. Porque no se nos explicó que el arrepentimiento es necesario para salvación. Solamente quieres ser sanado, pasa al frente y repite esta oración. Está bien, puedo seguir viviendo igual y Dios me va a sanar. Y tengo un boleto al cielo. Porque no se nos explica que el arrepentimiento, el cambiar nuestro estilo de vida es necesario. Y dice aquí Nehemías, necesitamos cambiar. Vamos a leer una serie de versículos en la Biblia acerca de lo que es la verdadera sabiduría, el temor a Dios y el amor al dinero. Si gusta acompañarme, el primero de ellos es Job 28:28. Este versículo ya lo hemos leído en otras ocasiones. Dice lo siguiente: esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Que la sabiduría verdadera es reconocer a Dios y apartarnos del mal. ¿Por qué? Porque el entendido va a leer su palabra y va a decir, eso no me conviene. Yo sé para dónde voy caminando, sé cómo voy a terminar. Yo sé lo que Dios me está diciendo que haga es por mi propio bien, es para bendición, lo voy a glorificar mejor, tomo este camino. Vamos a seguir con el siguiente, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice lo siguiente: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La sabiduría realmente, ¿dónde se encuentra? En reconocer a Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 13. El versículo 5 y 6 del capítulo 13 de Hebreos dice lo siguiente: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Voy a leerlo nuevamente, hermanos. Dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. ¿Cuántos realmente estamos contentos con lo que tenemos? ¿O cuántos vivimos comparándonos con los demás en la escuela, en el trabajo, en la iglesia? A veces parece que la iglesia es una competencia de quién viene mejor vestido y la casa con piso de tierra, pero venimos bien vestidos a la iglesia. ¿O quién trae el mejor celular? Nadie trae saldo, pero todos traen el mejor celular. O el carro más bonito y sin gasolina. Y sabemos que no es chiste, hermanos. ¿Por qué? Porque así vive la gente. Es tan triste. ¿Cuántas veces yo he conocido personas que me quedo con muy buena impresión? Y después de cierto tiempo de conocerlas, me invitan a su casa y digo, wow, ¿cómo puedes vivir así? No lo entiendo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? No ames el dinero, está contento con todo lo que tienes. ¿Por qué? Sigue diciendo, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Hermanos, nuevamente, ¿cuándo usted se ha acostado sin comer? ¿Cuándo se ha dicho, Dios, ¿dónde estás? Me voy a morir de hambre. Hermanos, Dios es bueno, es misericordioso, es fiel. Sí, dice el versículo 6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Con toda confianza podemos decir, hermanos, si usted sabe que Dios siempre provee, que no le han cortado la luz, que no le han cortado el agua,
que de alguna manera u otra, en camión, en burro, a moto, caminando, llega a la iglesia. Si usted sabe que lo alimenta la palabra de Dios, si usted sabe que Dios siempre lo sostiene, ¿por qué duda? ¿Por qué piensa que si no trabaja un día por semana ya no va a poder pagar sus facturas? ¿Acaso Dios no ha hecho milagros en su vida? ¿Acaso Dios no ha hecho que le bajen el pago de la luz de repente? ¿Acaso Dios no ha hecho que venga alguien y le dé dinero cuando no lo esperaba? ¿Acaso Dios no ha hecho que le regalen una despensa? ¿Acaso Dios no ha hecho cosas increíbles en nuestra vida como para dudar y pensar que no me va a alcanzar? Y reemplazamos el tiempo que debemos enfocarle a Dios. ¿Por qué? Porque tengo yo el afán de tener un mejor carro, mejor casa, mejor esto. Hermanos, ame al Señor, hónrelo en todos sus caminos. Eso es lo que el creyente debe de hacer. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Dice lo siguiente, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Tengan cuidado con toda clase de avaricia, hermanos. No sé por qué muchas veces como creyentes vemos que alguien tiene y decimos, algo ha de haber hecho para tener tanto. Mire, la conciencia los acusó, ¿vieron? Algo ha de haber hecho. No la ha tenido tan difícil como yo. Si vieran cómo ya ha batallado, qué fácil es para él o para ella. Nunca ha sufrido como yo. No ha tenido la vida que yo tuve. Hermanos, no. Tengan cuidado con todo tipo de avaricia. ¿Por qué se está comparando con alguien más? ¿Por qué no es agradecido con Dios? Hermanos, agradecido con Dios de que libramos el 2020 ya con eso. ¿Cuánta gente estuvo enferma, ha fallecido? ¿Cuánta gente tiene todavía problemas de salud? ¿Qué precio le puede poner usted a la salud? Gente desperdicia o invierte, gasta millones en cualquier enfermedad tan sencilla, tan simple, y tenemos a Dios, nuestro sanador. Todos los días amanecemos con bien. Ni pensamos para levantarnos de la cama, al menos que ya esté medio para allá, ¿no? de ciertos años. La mayoría de nosotros abrimos los ojos y nos levantamos de la cama y ni en cuenta. Gracias Dios por la fuerza que me has dado por este nuevo día. ¿Qué precio le podemos poner nosotros a la salud? Cualquiera que estuviera enfermo, hermanos, gasta todo lo que tiene con tal de buscar una cura. Y ahorita estamos tan afortunados, pero no, es que mis tenis no son como los del hermano, no son tan bonitos como los del Ángel y Javier. Así somos y debemos de tener cuidado, dice Jesús, con toda clase de avaricia. Toda clase de avaricia. ¿Por qué? Versículo 15 nuevamente. La vida no se mide por cuánto tienen. No es el valor que tiene la persona, la cantidad de dinero en la que gastó en su ropa o el tipo de carro que traen. No, hermanos, o si le echa de la roja o de la verde a su carro, no. No, la vida no se mide por eso. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. ¿Cuántos están esclavizados al dinero, hermanos? Esto no es de pobres, no es de ricos, es de toda la raza humana, todos. El dinero, ¿cuánta gente se la lleva pensando y hablando de cómo? Yo conozco gente que se la lleva platicando y diciendo de cuánto cuesta esto, cuánto cuesta aquello, qué se quieren comprar, qué le pidieron a la mamá, al papá, qué es lo que están esperando y que cuando baje de precio y que este y que el otro. Y uno ni disfruta platicar porque solamente quieren hablar de marcas, de cosas, de ropa, de viajes. Y uno dice, oye, pues toda tu vida es puro dinero. Dinero y cómo generar más dinero. Y son cosas que el creyente no puede estar esclavizado, hermanos, al dinero. No podemos. No les estoy diciendo que no trabaje, no vaya pensando de que Dios va a proveer. Y Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Así que si no quieren trabajar en su casa, que tampoco coman.
Lo que estoy hablando es de que sea su prioridad, que ame más al dinero que a Cristo, que ame más al dinero que a el amor que debe tenerle al prójimo, la compasión con la que debe ayudar al que está a su alrededor. De eso es lo que estamos hablando. Vamos a continuar con Nehemías capítulo 5. El versículo 10 nos decía que Nehemías dijo que iba a cambiar esto que estaban haciendo. Vamos a ver el versículo 11 y 12. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no lo exigiremos nada al pueblo, haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. El arrepentimiento sincero, hermanos, es decir, no decir, ya no lo voy a hacer y ahí vamos y lo hacemos. Me siento tan mal y lloramos y nos quebrantamos y saliendo aquí del servicio vamos otra vez y hacemos aquello que no debemos hacer. El arrepentimiento sincero es como esto, de decir, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer, debo cambiar las cosas que estoy haciendo en mi vida. Y la manera en la que el creyente lo hace no es por su propia fuerza, es a través del Espíritu Santo. Pedimos que el Espíritu Santo tome control de nuestra mente, que el Espíritu Santo tome control de cada una de mis ideas, de mis deseos, de mis anhelos, de mis metas, de mis sueños, de mis fuerzas, que tome control de todo en mi vida porque quiero honrar a Dios con todo lo que tengo y todo lo que me ha dado. Entonces aquí ellos están diciendo, vamos a regresar todo. Lo vamos a regresar, los viñedos, los campos, las granjas de oliva y todo lo que tenemos, lo vamos a regresar y no vamos a esperar nada a cambio. Y dice a Nehemías, está bien, pero voy a llamarle a los sacerdotes para que hagan una promesa ante Dios. La versión Reina Valera dice que juren ante Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías está seguro de que a Dios, siendo juez entre todos ellos, el que desobedezca a Dios se va a encargar de él. Vamos a leer el versículo 13. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Se quitó el manto y empezó a sacudirlo y le dijo, así como yo estoy sacudiendo eso, que así Dios les quite todo lo que tienen si no cumplen. Y gritaron, amén, que así sea, que se cumpla. Hermanos, el arrepentimiento sincero, como vemos aquí, es un arrepentimiento en el que no volvemos a las cosas que antes nos esclavizaban. Empezamos en el versículo 5:1 con una protesta de las personas, con una huelga que estaban haciendo por una injusticia, porque los ricos y los gobernantes de Israel habían aprovechado su puesto y estaban quitándole a los pobres todo lo que tenían. Y para ellos no estaba mal. ¿Por qué? Porque una mente codiciosa decía, está bien, no hay problema, es tu momento. Qué inteligente eres, la supiste hacer. Yo estoy seguro que su conciencia, ellos sabían que estaban mal. Por eso cuando los confronta en esta asamblea Nehemías, ellos no pudieron contestar nada, porque sabían que eran culpables ante la ley de Dios, la ley de Moisés que se les había dado. Y es por eso que ellos deciden regresar todo lo que tenían, todo lo que habían ellos robado o obtenido de una manera ilícita. Vamos a ver el versículo 14 y 15 para terminar, hermanos. Perdón, creo que ya leímos el 13, vamos a leer 14 y 15. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, nunca actué de esa manera. Como que los gobernantes de Israel en ese tiempo eran parecidos a los nuestros hoy en día, ¿no? No ha cambiado nada, hermanos. ¿Por qué no ha cambiado nada? Por el corazón pecaminoso del hombre. Porque cuando al hombre se le da poder y la manera de
de obtener todos aquellos deseos pecaminosos y anhelos de codicia que puede, lo hace. Una vez platiqué con un muchacho que había sido regidor o no sé qué puesto tuvo en Empalme hace muchos años. Y me dijo que él cuando entró ahí solamente era chichinclo, nomás era el mensajero, pero que se le daba como 5,000 pesos a la semana para hacer ciertas funciones públicas y que él se lo robaba. Y me lo decía como si fuera la cosa de la que estuviera más orgulloso en toda su vida. Y que cada semana estuvo robando 5,000 pesos por los 3, 4 años que estuvo ahí. Y yo le pregunté, oye, pero a ti se te hace bien eso. Y dijo, pues es que si no lo hago, alguien más lo va a hacer. Si no me lo robaba yo, el que estaba arriba de mí sí se los iba a robar. Y yo dije, ¿qué mentalidad tan pobre tiene la gente que decir, me lo tengo que robar yo porque si no me lo robo yo, se lo va a robar mi vecino? Pero alguien se lo va a robar, mejor me lo robo yo. Y yo hablé con él y dije, oye, para mí está muy mal lo que dices. Y más que nada le dije, el tono de voz con el que estás hablando diciendo, yo robé a la administración pública. Eso no es algo del cual uno se puede sentir orgulloso, pero la maldad del hombre, hermanos, es tanto que si, yo estoy seguro que si lo dicen frente a otras personas, alguien más diría, yo robé 10. Y otro diría, yo robé 20. Eso no es nada, yo robé todo. ¿Por qué? Porque siempre el corazón del hombre así es. Tan triste la realidad de cómo pensamos y cómo somos. Pero ¿qué dice aquí Nehemías? Que en su mesa, que la ración que se le había dado a él, que él la compartía. ¿Y por qué lo hacía él? Él tenía toda la autoridad y él tenía la manera de hacerlo y no lo hizo porque temía a Dios. Eso es lo que todos necesitamos, hermanos. Temer a Dios. Es tan hermoso saber que estamos agradándole a Dios. Estar en relación correcta con Él. Para concluir, vamos a leer los últimos versículos 16 al 18, ver cómo Dios bendijo a Nehemías durante ese tiempo. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Él no quiso, hermanos, aquí cualquier presidente municipal en cuanto le dan la oportunidad, lo primero que hace es darle terrenos a todos sus amigos, a todos los prestanombres, a todos los que pueda. Todos lo hacen. Pero aquí Nehemías está diciendo, yo no me dediqué a adquirir tierras, me dediqué a trabajar en la muralla. Y si quieres saber cómo trabajó Nehemías, trabajaba con una pala en una mano y con la espada en la otra. Él dice que ni para tomar agua dejaban la espada. ¿Por qué? Porque constantemente había enemigos queriendo derrotarlos, queriendo acabar con ellos. Nehemías es un ejemplo de un gobernante que ama a Cristo sobre todas las cosas, de un sirviente público que ama a Dios. Sigue diciendo el versículo 16. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas de una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que se me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. No solamente no abusó de su poder, no abusó de las oportunidades que la vida le dio, la fortuna tan buena que tengo, no. Él temió a Dios y le daba de comer a 150 personas y él pagaba todo. Y todos los días. Y hasta gente de otras tierras venía. ¿Por qué? Porque era un hombre generoso. Era un hombre generoso. Espero que el estudio de hoy acerca del amor al dinero haya sido de bendición, hermanos, para todos y que nos veamos reflejados en la palabra de Dios para que mejoremos, para ver nuestras fallas, para ver nuestros errores y que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son aquellas áreas donde debemos nosotros entregárselas a Dios, crecer. Eso es lo que Dios quiere cada vez que leemos las Escrituras. Si gusta ponerse de pie, hermanos, vamos a orar para concluir.
Cristo Jesús, en esta tarde te doy las gracias porque pudimos estudiar tu palabra, Señor. No hay un valor, no hay dinero que podamos ponerle a lo que tú has hecho por nosotros. Cada día, Señor, que nos levantamos, cada día que tenemos salud, gozo, paz, comunión contigo, Señor Jesús. Cada día que podemos ver cómo tú nos has rescatado de la condenación eterna, Señor. ¿Qué podemos hacer para pagarte por la misericordia y la gracia que has tenido con nosotros, Señor? Te pido por mis hermanos que están aquí, que han escuchado este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo toque su corazón y su mente, que podamos venir ante ti, Señor, humillados, reconociendo nuestras fallas, nuestros errores, reconociendo que te necesitamos, Señor Jesús. ¿Por qué no te amamos, Padre? ¿Por qué no te honramos en nuestras vidas? ¿Por qué preferimos satisfacer nuestros propios deseos, ganar más dinero, pasar un tiempo de diversión? ¿Por qué tan fácilmente te reemplazamos por deseos carnales, Señor? Te pido que cada uno reflexionemos en tu palabra y pensemos, Señor, que un día estaremos delante de ti. Que no sea algo que nos atemorice, sino que sea algo que nos llene de gozo. Que sea algo que anhelemos con todo nuestro corazón en el momento en el que estemos delante de ti, Señor. Si tenemos miedo es porque nuestra conciencia nos acusa de aquellas cosas que sabemos que nos hemos equivocado, aquellas cosas que no hemos hecho, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a crecer, a madurar espiritualmente, a aplicar tu palabra a nuestras vidas. Te pido, Señor, por la iglesia, que tú sigas bendiciendo a cada uno de los hermanos que están en este lugar. Y a través de todo este tiempo, Señor, de crisis que hemos visto alrededor del mundo, te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros. Tú eres misericordioso, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Queremos honrarte. Y te agradezco, Padre, por el tiempo que pone cada hermano de venir a este lugar, de conocerte, Señor, de alabarte, de adorarte, de escuchar tu palabra. Gracias, Cristo Jesús. Glorificamos tu santo nombre. Amén.